Buenos días, mis amados, buenos días, amigos. Dios les bendiga. Hoy estamos dando inicio a una nueva semana en este mes maravilloso del mes de octubre. Hoy es un nuevo día que Dios te permite vivir y te lo permite vivir allí en familia. Hoy es un nuevo día, un día a la vez, como tenemos que vivir en la vida, un día a la vez, haciendo lo mejor, teniendo siempre una buena disposición, una buena actitud para con todos, principalmente para con los de nuestra familia y los de nuestra familia en la fe. Hoy estamos gozosos, hoy estamos alegres, porque es este nuevo día que hizo el Señor, para que nosotros nos gocemos en Él, para que nosotros disfrutemos de Él, para que nosotros podamos darle a Él alabanza y adoración y podamos disfrutar de su palabra. Hoy estamos agradecidas con el Señor y agradecidos con el Señor. Hoy le damos a Él las gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque vemos tu mano de poder todos los días, cada uno de los días de nuestra vida. Nosotros sentimos, Señor, que tú caminas con nosotros, que en cada día que nosotros vivimos, vemos, Señor, tu poder, tu gloria. Gracias, Señor, porque ese brazo tuyo extendido sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, nunca se ha encogido, ni se encogerá, porque tú eres un Dios que lo que prometes lo cumples. Tú eres un Dios fiel, un Dios maravilloso, un Dios que aún en estos días haces unos milagros poderosos, de portento. Entonces, Señor, hoy estamos agradecidos contigo. Solo tenemos para ti nuestro agradecimiento. Nuestro corazón se vuelca a ti en esta mañana. Vamos a darte alabanza y adoración, porque solo tú lo mereces. Como esa mujer allí con esa enfermedad angustiante, pero ella perseguía a su maestro porque ella necesitaba un toque de él. Sé tú detrás del maestro. Él hará por ti lo que tú anheles en tu corazón. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar su mano, libre sería. Yo lo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberada. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro,
Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberada, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberada, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, nombre sin igual, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberada, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús y Él está en medio nuestro, está en medio de ti. Solamente un toque del Señor para ser liberado de cualquier enfermedad, de cualquier necesidad en este día precioso. Tócalo, tócalo, y de Él saldrá poder para ti, para tu vida, para la vida de tu familia. Dios te bendiga allí donde tú estás en esta mañana. La gloria y la honra sean para Él. Amén. 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 Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, mis amados. Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Este día está hecho especialmente para que nos reunamos, nos congreguemos en espíritu. En espíritu, físicamente, aún todavía no nos podemos congregar. Por prudencia, ya llegará el momento, no nos afanemos, pero por ahora nos congregamos virtualmente. Aquí estamos, hoy domingo, el día que hemos escogido para alabar, para bendecir el nombre del Señor. Bueno, hemos venido durante toda la semana hablando acerca de la disciplina que los padres debemos aplicar sobre nuestros hijos. Y estamos aprendiendo, todos tenemos que aprender, absolutamente todos. Aquí nadie puede decir, yo me sé todo. No, nadie se sabe todo. Porque muchas veces ni siquiera a nosotros mismos nos podemos entender. Y mucho menos tratar de que vamos a entender en su totalidad a otras personas. Cada persona trae, el Señor le da, cada uno posee lo que yo llamo una maleta espiritual. Y cada uno viene con un encargo.
Eso no es de que todos vamos a hacer lo mismo, no. Eso es lo que de pronto el mundo pretende, que todos hagamos las mismas cosas. No, no. Somos todos totalmente diferentes. Entonces, en esa diferencia nosotros nos preparamos y nos fortalecemos. En cada área de nuestra vida nos vamos fortaleciendo. Y hablábamos de las estrategias que debemos aplicar como padre. Yo creo que ustedes se acuerdan. Decíamos que tenemos que aplicar lo que predicamos, porque muchas veces pórtense bien, no digan mentiras, y resulta que el primer mentiroso a veces es el padre de familia. Eso es un ejemplo para sus hijos. Hablábamos también de que a los hijos hay que hacerles conocer las reglas de una casa. Hay que en una casa hay reglas. Si no hay reglas, pues cada cual hace lo que le parece y se desbarata la familia. No, hay unas normas, hay una cabeza que es el padre, hay una otra cabeza juntamente con el padre que es la esposa, la madre, y de ahí en adelante los hijos, los nietos, pero siempre conservando las normas y las reglas claras de la casa. Hablábamos también que hay que buscar tiempo para estar con nuestros hijos, facilitar el acercamiento de ellos a nosotros. Sobre todo, digo yo, a veces los quienes fuimos educados hace años bajo un sistema un poco férreo, muy fuerte y cerrado, pero bueno, produjo en nosotros obras de justicia, y esa es la parte interesante, que de pronto nuestros padres no eran lo suficientemente instruidos como hoy en día para guiar a los hijos, pero bueno, hicieron su mejor trabajo, lo que ellos creyeron que era lo correcto, y aprendimos y vimos el ejemplo. Hablábamos también de que los hijos se equivocan. Si se equivocan no hay problema, tráelos, enséñales, cúreles las heridas, en fin, eso va dando sabiduría al hijo. Hablábamos también de que al hijo tenemos que hacerle saber que lo amamos. A veces, bueno, antiguamente los padres eran como más duros, más fuertes, sabíamos que nos amaban profundamente, pero poco nos lo decían. Bueno, hoy en día díselo a tu hijo, dile a tu hijo, a tu hija, que los amas, que los amas. ¿Qué más? A los hijos hay que instruirlos en lo que nosotros hacemos. Me explico, en la actividad que desarrollamos, si tú tienes una empresa donde fabricas ropa, muestra, háblale, mires que la empresa, hijo, está así, está asado, esto se hace así, vamos a venderle a fulano, a su tal, enséñale. Como dice una canción de alguien, no recuerdo, dice, nadie es eterno en el mundo. Y tú puedes tener una gran empresa, una bonita empresa, pero si en algún momento llegas a fallar, porque podemos fallar, digo yo, en algún momento una enfermedad o la epidemia, y podemos fallecer. Entonces se murió el que sabía y nadie más sabía. No, trae a tu familia, enséñale, lleva, si tienes hijos, llévalos a la empresa, muéstrales cómo es que funciona, que estén allí, que conozcan las personas con las cuales trabajan, en fin, hay que aclararle eso a los hijos. También hablábamos de que al hijo hay que expresarle el amor. A veces somos tan secos, pero hay que expresarles el amor a los hijos. ¿Qué más? ¿Qué más decíamos nosotros? Escoger el método de disciplina. La disciplina no es dar castigo físico, no, es una forma de afirmar lo que queremos que se cumpla dentro de una familia y dentro del comportamiento de cada uno de los miembros de la familia. Y si tú te equivocas, padre, reconócelo.
Reconócelo. A veces no es fácil, sobre todo, digamos, a los padres más antiguos nos cuesta un poco de trabajo reconocer nuestros errores, pero tenemos que hacerlo. Sí, nos equivocamos, sí. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Háblele al Hijo de Dios, háblele. Si tú eres un creyente y tu hijo es pequeño, háblale de Dios permanentemente. Pero háblale no de ese Dios que castiga, de ese Dios que no perdona, que está mirando a ver con un látigo, como no. Háblale de ese Dios bueno, de ese Dios que nos ama con amor eterno, que no escatimó a su propio Hijo. Háblale a tus hijos del Dios que nos guarda, el Dios que nos suple, el Dios que nos provee. Ese Dios Jireh que todos debemos tener, el Dios que nos provee, el Dios que nos sana, el Dios que nos alegra, el Dios que nos une. En fin, háblale a tus hijos de ese Dios. Aquí surge una pregunta, un poco difícil, y de eso vamos a hablar en este día. Si nosotros no lo hacemos, lo que hemos venido hablando, no lo hacemos, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar si nosotros no hacemos lo que el Señor nos mandó hacer? ¿Y saben ustedes qué pasa cuando eso sucede? Cuando el padre no cumple con sus deberes todos. No estamos hablando solamente de los deberes de alimentar, de pagar el colegio, de comprarle la ropa. No. Los deberes fundamentales, construir un ser humano. Ese es el trabajo de nosotros como seres, como padres, construir seres humanos. ¿Qué hijos le estás dando tú a la sociedad? ¿Qué hijos? De esos que después de que los eligen llegan a puestos de la alta política y allí se corrompen. Entonces, ¿quién tiene la culpa de eso? ¿La sociedad? ¿La persona en sí misma? No, sus padres que no le enseñaron principios, que lo que es de otros no podemos tocarlo bajo ningún pretexto. Amén. No hay razón válida para tocar lo que no nos pertenece, para apropiarnos de lo que no es nuestro. Entonces, si nosotros no educamos a nuestros hijos, Dios lo hace. A veces con dolor. Mire, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 12. Abre la Biblia allí donde tú estás, en tu casa, y vamos a aprender. Hoy estamos aprendiendo. ¿Qué quieres? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 12. Dice así: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Dios juzga nuestra casa, te juzga a ti, padre, como padre. ¿Qué hiciste como padre? De eso nos va a tomar cuenta el Señor. Dice, y yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que Él sabe. Él sabe, el Señor está diciendo aquí, Elí sabe de qué estoy hablando yo, Él lo sabe. Acuérdense ustedes de la historia de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote y los hijos vivían con él, pero los hijos eran personas, como dijeran, disolutas, personas que no respetaban las cosas de Dios. Dice la Escritura que hasta metían al templo mujerzuelas, prostitutas. Y lo peor de todo, que la palabra nos lo dice muy claro, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y ahí viene la parte más grave de la historia. Y él, ¿quién es él? Elí, su papá, no los ha estorbado. A los hijos hay que estorbarlos. Eso no es de que ellos quieran hacer lo que ellos les da la regaladísima. No, hay que estorbarlos. Sí, Señor, amén.
Hay que estorbarlos. Y Elí nunca los... Sí, que oraba por ellos y oraba, pero nunca los estorbaba. Hay que orar por los hijos, claro que sí, claro que sí. Y seguimos leyendo en la Escritura y vamos a encontrar casos. Alguien diría, pero ¿por qué la palabra registra eso? Es para que aprendamos, para que aprendamos. Mire, David igual, mucho problema, no cuidó sus hijos. Absalón, su hijo Absalón se rebeló contra su padre. Fue muy laxo, fue muy suave con ellos y ellos crecieron creyendo que merecían todo, que ellos lo merecían todo. Entonces era como los niños bonitos y murieron mal. De los hijos de David, Absalón murió mal. Ustedes se acuerdan, tenía un pelo, parece que era un pelo muy abundante y huyendo de pronto el enemigo se enredó con las ramas de un árbol y quedó ahí colgando y ahí murió, ahí lo mataron, lo traspasaron. Otro hijo, Amnón, ¿recuerdan ustedes? Amnón, que violó a una de sus hermanas, a Tamar. ¿Y qué pasó? Uno de los hermanos lo mandó a asesinar. O sea, las fuerzas que hay dentro de una familia no son para dejar pasar las cosas, no. Si tú como padre dejas pasar las cosas en tus hijos, no los estorbas. La palabra habla de eso, estorbar. O sea, vamos a estar ahí. No, señor, usted no hace eso. No, señor, usted... Y ejercemos autoridad. Olvídese. A veces, perdónenme de lo que voy a decir, sobre todo las madres, a veces las madres son demasiado, ¿cómo decimos? Demasiado condescendiente, esa es la palabra. Demasiado condescendientes con los hijos y a veces el padre no me gusta lo que fulanita o fulanito está haciendo y, ay, mi hijo, ay, perdone, es que y interceden por los hijos, y eso es bonito, pero muchas veces no. Esposas, mujeres, dejen que el padre ejerza autoridad, no se interpongan nunca entre la autoridad de él y los hijos, nunca. Que de pronto se le va a ir la mano al padre, no, un momentico, ya lo castigaste, ya está bien, hijo, bueno, no lo vuelvas a hacer. Viene el momento en donde el hijo tiene que entender. La palabra dice que el castigo, la disciplina en su momento, a nadie le gusta. ¿A quién le va a gustar la disciplina? ¿A quién? De pronto un par de varazos, ¿a quién le van a gustar? No, alguien diga, no, sí, es que a mí sí me gusta que me den vara. No, nadie. Pero dice, con el tiempo va a producir fruto de justicia. Fruto de justicia. Y aprendemos y nuestros padres nos enseñaron a respetar. Y cuidado, cogen lo que no es de ustedes. Nos decían, les vamos a machucar los dedos con un martillo. No, nunca lo hicieron, nunca, pero nomás de pensar, yo llego a coger una moneda de 5 centavos y mi papá de pronto con un martillo me da, no, nunca, pero era la advertencia, que si usted llega a decir una grosería, le quemo la boca con cáscara de huevo, así decía. Le pongo la lengua ya en la estufa. Nunca lo hicieron. Yo nunca supe de que alguien lo haya hecho. Yo nunca supe. Sí, pero, entonces uno procuraba no decir malas palabras, no decir mentiras, porque la advertencia era, si dices mentira te voy a quemar la boca con cáscaras de huevo caliente. Pero por supuesto, era de bien, nunca nuestros padres lo hicieron, pero bueno, ahí estaba la advertencia, ahí estaba. A Salomón, un hombre bíblicamente increíble, aprendemos de él, un hombre que habló de las cosas del Señor, pero de cierta manera, cuando le dieron el reino no estaba preparado. Creo que tenía 20 o 21 años.
era un muchachito. Primera de Crónicas 22, 5. Miren lo que dice. Y dijo David, está hablando el papá, dice, Salomón mi hijo es muchacho. ¿Sabe cuántos años tenía Salomón en ese momento? 20 años. 20 años todavía somos muy, todavía estamos crudos, como diría alguien. Dice, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová nuestro Dios ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y mire cómo termina. Dice, y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Si él es el que va a construir, enséñele cómo se debe comportar, porque usted va a ser el rey de Israel, el sucesor de David. Muy jovencito para gobernar, muy joven. Y Salomón, realmente, mis amados, tiene cosas maravillosas. Dios lo amaba, Dios lo cuidaba. Pero de cierta manera Salomón fue de pronto un poco más materialista que su padre. O sea, su padre, David era un hombre, acuérdense ustedes que fue criado en el campo. Él era el pastor de las ovejas, entonces para él el campo, las flores, las aves, el aire, el sol, el cielo, para él eran algo maravilloso, extraordinario. Salomón no, Salomón fue más bien materialista porque tuvo todo el tesoro del reino, lo tenía él. Se hizo un palacio para él, el palacio de Salomón, y la construcción de ese palacio, ¿sabe cuánto tiempo duró la construcción? 13 años. 13 años. Imagínense ustedes cómo debió haber sido ese palacio. Entonces, por decirlo de alguna forma, en el lenguaje coloquial de hoy en día, se daba la gran vida. Él para gobernar no fue tan cuidadoso como lo fue su papá, sin la templanza que tenía David para hablar, para gobernar. No, digamos, se dedicó o por una parte de lleno allá a su trabajo y dejó la familia de lado. Y tuvo problemas. No se ocupó de su familia. Y muy dado al placer y a la vanidad, y no se ocupó de su familia. ¿Y el resultado cuál fue? ¿Cuál fue el resultado? Vergüenza y rebelión. Tremendo, contra todos y contra Dios. Entonces, voy a decir algo que les pido que por favor me atiendan. Vamos a hablar de lo que sería el castigo. Cuando vamos a castigar a nuestros hijos con cierto grado de, llamémoslo de violencia, ¿sí? Pero de pronto la palabra no es la más correcta. Pero si lo vamos a hacer, debe haber un propósito. Un castigo con violencia, bueno, estamos hablando de infligir un dolor, ¿cierto? Para que no olvide una penalidad, un dolor. Pero no olvidemos que el propósito de la disciplina, hago un paréntesis, ¿recuerdan ustedes la palabra disciplina? ¿De qué palabra común viene? De discípulo, disciplina. Hacemos discípulos. Y el propósito no solamente es el castigo por el castigo. No, cuidado. No vamos a infligir castigo por venganza. Porque es que mi hijo me hizo quedar mal y en el colegio no presentó el trabajo. ¿Qué dirán? Entonces, qué pena.
con el rector del colegio. No, 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 no. El propósito, si hay un castigo, tiene que haber el propósito, por qué y para qué. Y el propósito en algún momento de un castigo, que puede ser quitar algo, prohibir algo, quitar un privilegio, o de pronto, si es pequeño, una nalgada, esa es la palabra. ¿Pero para qué? Para enseñar. No es el castigo por el castigo. Y cuando aplicamos castigo físico, es para enseñar, es para corregir. No lo olvidemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Disciplinamos. Óigame lo que les voy a decir. Y pónganme, por favor, les pido atención. Infligimos disciplina para que nuestro hijo adquiera madurez. Me estoy haciendo entender cuál es el propósito de cuidado cuando vas a administrar disciplina a tus hijos. Pregúntate, ¿qué propósito tengo? Solamente golpearlo para que le duela y no. No, el propósito es la madurez que implica una persona madura, la autodisciplina. Esa es la madurez. Que la persona más adelante, no, los mayores nos autodisciplinamos. Claro que sí, claro que sí. Nosotros no somos esclavos ni estamos atados con grilletes a la puerta de la casa. No, podemos salir. Tú puedes salir, yo puedo salir. ¿Y quién me dice a mí que yo no puedo hacer cualquier locura? ¿Quién me dice a mí que no? Somos mayores, pero la madurez y la autodisciplina que aprendimos impide que al salir vayamos a hacer cosas indebidas. Eso no se edifica. Claro. Eso edifica. Yo digo que muchos de esos ladrones que están allá en los puestos de la política, que roban, están ahí pendientes a ver de qué se apropian. Nunca en su casa tuvieron disciplina, nunca, ni hubo corrección para ellos. Porque el objetivo básico y fundamental de la disciplina es corregir y que la persona aprenda madurez. Y eso se llama autodisciplina. Nos autodisciplinamos. Ya mi padre ya no está, él ya falleció, pero nos autodisciplinamos. Y de esa forma nosotros le vamos dando ejemplo a nuestros hijos, los que vienen detrás. Qué interesante. Mire, hago un paréntesis, hago un pequeño desvío por el camino que vamos. Hay que enseñarle a nuestros hijos. Ellos van creciendo. Y en la medida en que van creciendo, en algún momento los muchachos por allá 14, 15, 16 años empiezan ya a mirar a las jovencitas, les atraen. Bueno, ya tiene, si la hija ya tiene 17, 18, 19 años, ya empieza a mirar a los chicos y todo eso. ¿Eso qué quiere decir? Que están empezando a caminar el camino hacia el matrimonio. Claro que sí, claro que sí. Están empezando. Entonces, por eso es importante, porque ellos, está bien, de pronto los padres que ya son mayores, de pronto abuelos, ya hicieron su trabajo, pero ahora los que vienen, nuestros hijos cuando buscan pareja y sin lugar a dudas si se casan, van a tener hijos, que es lo más probable. Tienen que educar a esos hijos. Volvemos a la frase que repetimos permanentemente, porque el mundo dice, la expresión de la sociedad es, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Y esa no es la ecuación. La ecuación no es esa. Mis amados, la ecuación es, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro país? ¿Ah? Porque lo otro es como irresponsable.
No, 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 vamos a ver qué hacen los demás para que mis hijos... No, 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 no. No, yo tengo que preparar a mis hijos para entregarle a la sociedad hombres y mujeres de bien, respetuosos, temerosos de Dios, que busquen siempre el bienestar no solo de ellos, sino el bienestar también de los demás, empezando por los de su casa, por su familia, por sus hijos, tus nietos. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Entonces, el castigo con violencia, mire, se centra como en una especie, en muchos padres, el castigo con violencia se centra, es como en una especie de venganza. Sí. Hay padres que disciplinan a sus hijos a golpes, con correa o con un palo, con lo que sea, por venganza, porque es que usted me hizo quedar mal con el profesor, usted me hizo quedar mal con el vecino, usted me hizo quedar mal con la gente de la cuadra. Eso es venganza. Entonces esa disciplina, y de pronto que trae algo de violencia, no va a cumplir con el propósito que es. ¿Cuál es el propósito? Educar para que no se repitan esas futuras acciones. Espero estarme haciendo entender. Y que tú estés atento, captando lo que estamos hablando nosotros. Porque muchas veces, mire, el castigo con violencia en algunos padres encierra ira, encierra hostilidad, encierra venganza, encierra resentimiento, amargura. ¿Ah? Efectivamente. Y si el castigo encierra todas estas cosas, ¿qué va a causar? ¿Qué creen ustedes que va a causar? Frustración, tristeza, rabia, porque es que mi padre, y odian, hay hijos que odian a sus padres. Tal cual lo digo, odio. ¿Por qué? Porque me castigó indebidamente, no me dio buen ejemplo, me castigaba solo para satisfacerse él por el daño que yo había hecho y para que los demás supieran que él era un padre que disciplinaba, pero nunca dio un buen ejemplo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Ese tipo de castigo así causa muchas cosas, frustración, ira, rabia, y nunca olvidar lo que el papá hizo. Efesios 6:4. Mire lo que dice la palabra, mis amados. La palabra dice, le está hablando a los padres. Padres, no exasperen a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción de nuestro Señor. Muchas veces la violencia. Mire, yo voy a decir algo que de pronto alguno va a decir, ese señor está loco, ese señor, ese pastor. Mire, digo yo, la disciplina infligiendo dolor físico no puede pasar, oiga lo que voy a decir, de los 4 o 5 años. No puede pasar. Instruye al niño. No dice al joven. Sí, no dice al joven ni al adolescente, no. Instruye al niño. Al niño. Sí, es claro. El castigo físico no puede pasar allá de 5 años. Ya después. Después no, ya no. Ese niño, pero es que nosotros hacemos todo al revés. Lo hacemos todo al revés. El niño nace
Y nos volvemos querendones, nos volvemos consentidores, porque el bebé es precioso y el bebé teniendo un añito o año y medio, un día la mamá lo alza y el bebé levanta la mano y le da en la cara a la mamá y ¡ay, tan lindo el niño! Como ahí, porque hay bebés que lo hacen de año y medio, y hacen pataletas, ojo, ahí es donde tenemos que educar. Ay, pero es que está tan chiquito, pobrecito, que... Instruye al niño. Tenemos que instruir al niño, no al joven, ni al adolescente, ni al hijo mayor. Hay personas que sus hijos de 17, 18, 20 años, aún todavía se están quitando la correa por favor, eso ya... Eso sí que está pasado de moda. Y yo conocí casos así. ¿Sí o no? Ya una de las hijas, ya una muchacha como de ¿qué? 20 años, más o menos, como ya para casarse. Y el papá se quitaba la correa y le daba correazo. Y ella lo miraba y le decía, no me dolió. Pues no me dolió. Y más le daba a él. Y ella, no me dolió. Y no. ¿Eso qué es? ¿Ustedes creen que están educando de esa forma? No. La disciplina empieza, yo se lo he dicho muchas veces, desde el vientre materno. Tú empiezas a darle órdenes a tus hijos. Porque el bebé allí en el vientre está vivo y él ahí en el vientre, él duerme. Entonces, él escucha, él oye. Todo lo que, ya lo hemos dicho 1000 veces aquí, todo lo que esté por encima de 75 decibeles, el niño lo oye ahí en el vientre de la madre. Entonces, aún en el vientre de la madre, el hijo se puede rebelar contra la madre. ¿Qué cosa? A mí, lo de Jacob Jacob y Esaú. ¿Ustedes se acuerdan de la historia bíblica de Esaú y Jacob? Que eran mellizos, venían en el vientre de la madre los dos, gemelos, en el vientre de la madre. Y dice la palabra que en el vientre peleaban entre sí. ¿Ustedes sí sabían eso? Entonces, eso es un ser humano y el ser humano viene equipado con muchas cosas. Mire, un niño, si hay un ruido fuerte, por decir, pongamos un ejemplo, la madre que está embarazada, está allí en la cocina y de pronto se cayó una olla. ¿Ustedes saben el ruido que hace una olla? Entre más grande la olla, más fuerte el ruido. Se cayó la olla y ese bebé ahí en el vientre pega el brinco, pega un salto dentro del vientre. Entonces, no nos digamos cuentos. Máximo, por allá hasta los 5 años. Podemos estar hablando de una disciplina con física. Máximo. Pero cuando hablamos de disciplina no estamos hablando de que vamos a tomar una correa o un palo o con la mano vamos a golpear al niño, y aún algunos padres hasta darle golpes en la cara. Por Dios, el castigo nunca puede ser humillante. Nunca. Eso sí que es terrible. Eso lo denigra. Ese niño cuando nace ya nace condicionado. Si no somos disciplinados, él no va a ser disciplinado. Un niño, lo que se llama en psicología los ciclos de vida, los ciclos circadianos. O sea, tenemos un tiempo para dormir, tenemos un tiempo para comer, tenemos un tiempo para amar, tenemos un tiempo. Todo tiene su tiempo y lo dice la Escritura, todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para endechar, tiempo para
para construir, tiempo para destruir. Para todo hay tiempo. Y cada cosa tiene su tiempo. Amén. Amén. Entonces, esa es la disciplina. Esa es. La disciplina no es golpear a los hijos brutalmente como lo hacen muchos brutos. Es que eso fue que no le dieron disciplina en su. Claro. Claro. Eso Entonces, allá se llega. usar la fuerza, los golpes, como una especie de venganza porque usted hizo esto y me hizo quedar mal con los vecinos, con el maestro, con el profesor, entonces yo ahora te voy a golpear. No. Porque empiezas a golpear por venganza. No. Acuérdate, disciplina, instruir, discipular, hacer de los hijos discípulos. Amén. 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 Y esa disciplina. Mírenlo, ya leí Efesios 6:4, ¿ya lo leí? Sí. ¿Sí? Bueno, no exasperen a los hijos, críenlos en disciplina. O sea, en discipulado y en instrucción. Instrucción, ¿ustedes se acuerdan de la palabra instruir? ¿Se acuerdan que hablamos de ella? La Trejane, que instruir es ponerle a un caballo el freno, eso que lo que llaman el bocado, ¿sí? Eso es instruir. Entonces, cuando hablamos de instruir a los hijos, es ponerles freno. Ponerle freno, no que hagan lo que quieran. Que el niño un día, el niñito de 4 años, 5 años, un día levantó la mano y le golpeó la cara a la mamá. Ay, todo el mundo, ay, se ríe tan lindo el niño. Ay, si viera cómo le pegó a la... No, señor. Eso lo tiene que hacer una vez. Si lo hizo porque es un consentido, nunca, jamás lo vuelva a hacer. Le queda la costumbre. Y el día que se case le golpea a su esposa. Clarito, esos son los que golpean a los demás. Esos son los golpeadores. Golpean a la esposa. El castigo con violencia, no con disciplina, discipulado, no. Con violencia, ¿qué va a producir en el hijo? Ira, enojo, resentimiento, más violencia, sentimiento de venganza, baja estima. Cuidado, cuidado. Bueno, tú castigas a tu hijo 4 años, 5 años y él llora y tal. Después, tómalo en tus brazos, abrácelo. Dígale, hijo, no lo vuelvas a hacer, porque eso está mal hecho, pero yo te amo. Y dale un abrazo, yo te amo, hijo. Pero no vuelvas a hacer eso, porque eso está mal hecho. Estamos formando ciudadanos, no para el país, para el mundo. Entonces, mis amados, la disciplina tiene que producir en el hijo seguridad emocional. Así es. No inseguridad, sino seguridad emocional. Y tiene que producir en el hijo alta estima. Sí, señor. Alta estima. Cuando tú le hables a tu hijo que está pequeño y que él va a entrar a la escuela, al colegio o a la universidad, no es de que usted tiene que estudiar, no se va a quedar como un bruto, como un burro. No, así no es, esa no es. No, hijo, tú tienes cada día que progresar, prosperar cada día. Y para eso tienes que prepararte, tienes que estudiar, ir a la escuela, ir al colegio, ir a la universidad. Tienes que ser un profesional, que tengas argumentos para la vida. En fin, es eso. Usted tiene que estudiar porque si no le doy palo. Por favor, por favor. No, el hijo le va a coger fastidio al colegio, al estudio. Entonces, para finalizar, los propósitos de la disciplina, y lo vamos a respaldar con la palabra del Señor, los propósitos de la disciplina. Proverbios 22:15. Miren lo que dice,
Es que la Escritura es la mejor guianza que nosotros podemos tener. Nos habla clarito. Miren ustedes si esto es claro o no es claro. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Es que mire, un ser humano, aún desde el vientre de la madre, viene equipado, viene equipado. Dios nos manda a todos equipados. Y nos manda equipados, por ejemplo, para defendernos. Eso está en nosotros, ¿cómo se llama eso? El sentido, la autodefensa, de defendernos, de cuidarnos, de huir ante el peligro. No, bueno, eso es otro además, viene con nosotros los instintos, el instinto de la defensa, el instinto de la territorialidad, el instinto bueno, en fin. Un día estos hablamos de eso. Es interesantísimo. Todos venimos equipados, pero el instinto, por ejemplo, el instinto de la procreación está en todos los seres humanos, en todos. Pero como instinto yo tengo que aprender a manejarlo, porque si no lo manejo, ese instinto de la sexualidad, del erotismo, se sale del cauce y causa problemas. Lo vemos en la sociedad todos los días. Se pueden volver adictos a la sexualidad, al sexo, o desbaratar sus matrimonios por andar con una, con otra, o violentar a otra persona, a un niño o a una mujer, y lo vemos todos los días. Eso es como que es la moda ahora. Ya las cárceles ya están dejando de llenarse, digo yo, de tanto violento que mata, que roba. No, ahora son violadores. Bueno, entonces, dice, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. O sea, la necedad, la disciplina va a alejar del niño la necedad. Ay, pero es que estoy tan lindo, tiene 3 años y levanta la mano y le da en la cara a la mamá y llora y se tira al suelo y patalea. Si eso es a los 3, 4, 5 años, imagíneselo a los 20, a los 25, imagíneselo. La perfección. Pues sí, la perfección, pues, sí. Lindo, hermoso, pero un patán que va a golpear después a su esposa, a maltratar a su familia. Y hay lo más chistoso y lo más curioso al mismo tiempo es que hay hombres que en el noviazgo golpean a su novia. Entonces uno se pregunta, ¿y qué espera esa muchachita que va a hacer este muchacho cuando se casen? ¿Qué creen que va a hacer? Conocimos una pareja. El hombre, un patán, le golpeaba a la novia y era una muchacha de buena familia. Hija de un médico. Golpeaba a su novia. Y los amigos, mire, no se case con ahí, sí, pero es que él es tan lindo. No, él en el fondo me quiere. Él en el fondo me ama, pero en el fondo del mar, allá. ¿Qué pasó? Se casaron. Y él terminó quitándole la vida. Como a los 8 meses, como al año, el muchacho terminó quitándole la vida. Entonces, hay que aprender a mirar, hay que aprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? En primer lugar, los propósitos de la disciplina. Dice, la vara de la disciplina alejará del niño la necedad, de ser un tonto, un necio, un bobo. Entonces, la disciplina, en primer lugar, da sabiduría. La disciplina da sabiduría. Proverbios 10:13. En los labios del inteligente la sabiduría se halla,
mas una vara está guardada para la espalda del necio. Al necio vale la vara. Pero eso es desde pequeñito, aún desde el vientre de la madre. Hay que disciplinar. Puede parecer absurdo, pero así es. En segundo lugar, otro propósito de la disciplina: evita la vergüenza de los padres. Cuando tú disciplinas a tus hijos, la vergüenza que te puedan hacer pasar no va a existir. Proverbios 29:15 dice: la vara de la disciplina imparte sabiduría. Por eso es que la sociedad y algunos intelectuales de moda están prohibiendo absolutamente todo indicio de disciplina. Perdónenme, pero no nos pueden imponer cosas que para nosotros los creyentes, además de no psicológicamente no ser buenas, espiritualmente son pecado. No nos pueden obligar. Amén. No nos pueden. Dios creó, dice la Escritura, varón y hembra. Varón y hembra. Eso, ahí no hay intermedios. Entonces no nos pueden obligar, ni obligar a nuestros hijos, ni en los colegios obligar a enseñarles a los niños que hay terceros, cuartos, quintos sexos. No, eso es falta de respeto con las personas, con nosotros. Y que uno dijera, no, es que somos 45, 50 millones de colombianos y 48 millones piensan así. No, son grupos pequeños que ejercen presión y hacen ruido y todo el mundo cree que sí, esa es la sociedad de ahora y hay que cambiar. No, la sociedad puede pararse en la cabeza, pero si la palabra dice varón y hembra los creó, varón y hembra. Amén. De ahí hacia afuera estamos negando nuestra naturaleza y estamos negando nuestra forma de asociación como seres humanos, la forma correcta. No, es que los matrimonios ya no funcionan. ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué no funcionan? Porque no hay instrucción. Perdimos el temor a Dios. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Sí, Señor, amén. Así es. En tercer lugar, ¿qué otro propósito de la disciplina? La disciplina da descanso y alegría a los padres. Amén. Y eso no lo digo yo. No, es que como él es psicólogo, no, yo no hablo por mí mismo. Dice Proverbios 29:17, más adelantico, dice: corrige a tu hijo y te dará, ¿qué te va a dar? Descanso. Y dará alegría a tu alma como Amén. padre. Así es, gozo. Gozo, alegría. Alegría. Hay que disciplinarlos, no destruirlos, no violentarlos. La violencia no existe. Existe la instrucción. Porque si nosotros no instruimos al niño, será castigado en la sociedad. U otros lo instruyen a su manera, pero la sociedad termina castigándolo. Había un letrero, en casi todas las cárceles había un letrero que decía algo así como si educas a tu hijo, evitarás que venga a este lugar. Si educas a tu niño, evitarás que venga a este lugar. En todas las cárceles había ese letrero. ¿Usted qué cree que todos esos malhechores, ladrones, criminales, asesinos que tenemos en nuestras sociedades que salieron, un día florecieron de la tierra? No, fueron educados para hacer eso. ¿Cómo les parece? Una familia entera
desde el abuelo, desde el más viejo, una persona como de 65, 70 años, todos en la familia, 7 u 8 criminales, malandros, malucos, asaltadores, engañadores, ¿cómo llaman? Sí, vendedores de droga. 8 personas, desde el abuelo o la abuela hasta el más pequeñito. Instruye al niño en su camino. ¿Qué más? En cuarto lugar, si nosotros aplicamos disciplina a nuestros hijos, otro propósito de la disciplina, aparta al hijo, lo hace a un lado de la maldad y lo libra de la muerte. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo disciplinas con vara, no morirá. Lo disciplinarás con vara y librarás su alma de la muerte. Autoridad. La vara es autoridad. Para disciplinar debemos tener autoridad. Terrible, terrible. En quinto lugar, si tú disciplinas a tu hijo, evitas la destrucción de ese niño, de ese joven, de ese hombre o de esa mujer. Salmos 6:1 dice: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. ¿Cuándo nos castiga a nosotros el Señor? ¿Él nos castiga? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero ¿a quién castiga Dios? ¿Al malo, al ladrón, al perverso? No, a su hijo. Que ama. Al hijo que ama, a nosotros. Nos castiga el Señor. Nos corrige. Nos corrige a nosotros. Y por último, en sexto lugar, un propósito de la disciplina que por favor nunca se nos vaya a olvidar. La corrección, la disciplina va a producir en el hijo autodisciplina. Llega un momento en que tú ya no tienes que estarle repitiendo a tu hijo, no. Él hace las cosas sin que tú se las repitas. Ya entendió que hay normas, que hay principios, que hay valores, que hay esquemas de familia, de comportamiento, hay esquemas de sociedad, hay esquemas por la calle, hay esquemas en el transporte, hay esquemas en los impuestos, hay un orden. Y eso es lo que tenemos que enseñarle al hijo, la autodisciplina. Entonces, les dejo esta expresión de la palabra. Instruye al niño en su camino, el camino de él, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Amén. Amén. Disciplina con amor y amor con disciplina. Espero que eso haya quedado claro. Eso son una serie de principios que debemos nosotros tener en cuenta. Nunca olvidarnos de ello, Amén, amén y amén. Quiero orar por tu casa, para que la sabiduría de Dios esté en tu vida. Padre bueno, Señor amado, Jehová nuestro Dios, Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre. Señor, hoy clamamos a ti por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hijos, por todos aquellos que están bajo nuestro cuidado, por cada uno de nuestros hijos y también por la otra y siguiente generación, por nuestros nietos. Señor, danos la sabiduría que como padres necesitamos los padres, la sabiduría de Dios para instruir a nuestros niños, para disciplinarlos en el amor tuyo. Señor,
bendice cada familia, bendice a cada padre, dales sabiduría para con sus hijos. Y a cada hijo, Señor, abre la mente y el corazón para que entiendan que todo es por el bien de ellos. Y enséñanos a todos los padres, a los mayores, Señor, a educar a nuestros hijos desde niños, aún desde el vientre de la madre. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Bueno, ahí quedan todas las grabaciones, están en YouTube. Tú entras a Pastor Jorge Lago en YouTube y ahí están todas para que las oigas otra vez si quieres, de principio a fin. Bueno, y compartan, por favor, en nuestra iglesia, acaba de la iglesia madre, un programa, un proyecto que se llama Yo más Uno. Yo más uno. Tú, háblale a alguien que no conozca del Señor. O aún conociendo, háblale de lo que el Señor quiere para nosotros como padres, como mayores. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a honrar al Señor. ¿Qué querías? Amén. Amén. Bueno, vamos a honrar al Señor. Y para eso quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Y vamos a leer el versículo 23. Mire, algunos teólogos hablan o enseñan o explican de que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús no habló directamente acerca de los diezmos, de las ofrendas para el altar. Entonces muchos dicen, no, es que eso es del Antiguo Testamento, eso ya no es válido para nosotros. Déjenme decirles que no, que eso no es así. Los escritores, óigame bien, los que escribieron el Nuevo Testamento, los evangelios, luego Pablo y luego todos los demás que escribieron el Nuevo Testamento, de principio a fin, eran judíos y eran conocedores de la Torá, de la palabra del Señor. Y ellos no estaban permanentemente hablando. No, ahí estaba ya la ley y simplemente ellos la practicaban y punto. Pero algunos olvidan que el Señor habló muchas veces en la palabra de la importancia de la fidelidad. De la fidelidad habló el Señor muchas veces. Vamos a la palabra. Mateo 23, 23. Y dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, y pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la ley? La ley para ustedes, los que viven bajo la ley. Mire, ¿cuáles son? El Señor les está enseñando a ellos, mire, la justicia, la compasión y la fe. ¿Y qué les dice el Señor? Esas cosas debían haberlas hecho, la justicia, la compasión y la fe. La justicia, el amor y la fe. Mateo 23, 23. Eso tienen ustedes que hacerlo. Esas tres cosas, pero sin dejar de hacer lo que se les mandó a hacer. Sin dejar de hacer aquellas. ¿Y aquellas que eran? El Señor está hablando de la ofrenda y el diezmo.
Pero es que ellos creían que era solamente llevar la ofrenda y llevar los diezmos allá al templo y ya. No, no. Nuestro amado Señor Jesús, Él fue mucho más allá. No solamente tenemos que hacer esto. Y en varios lugares en el Nuevo Testamento, en Hebreos, por ejemplo, Pablo está explicándole al mismo pueblo judío, les está explicando acerca de la ofrenda y el diezmo. Claro que sí, porque hay que amar a Dios, hay que creer en Jesucristo, hay que desarrollarnos espiritualmente de adentro hacia afuera para compartir con los demás el amor, la fe, la caridad, la justicia, la compasión. Todo eso tenemos que hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Dice la Escritura, el obrero. ¿Quién es el obrero? El que trabaja para la obra. Ese merece el sustento. Eso dice el Señor. Creo que está en Mateo 22, Mateo 10, creo. Entonces, está diciendo que el trabajador de la obra de Dios merece que se le dé el sustento. ¿Y de qué se sostiene la obra? De eso, de las ofrendas nuestras, del diezmo nuestro. Porque el oficio nuestro no es ganar dinero. No, el oficio nuestro es predicar la palabra. Y el Señor actúa a través de los corazones para que se sostenga la obra, para que este micrófono esté encendido. Se necesita la electricidad, y la electricidad hay que pagarla. Necesitamos la luz, necesitamos un lugar. Mis amados, eso se cae de su propio peso. Entonces, tenemos que hacer las cosas buenas, la justicia, el amor, la compasión, la fe, sin dejar de hacer lo otro. Eso es lo que el Señor está diciendo. Acuérdense ustedes, hablamos el domingo pasado también de la prueba que le hacen los fariseos al Señor. Con la moneda, por una cara estaba la esfinge del César. ¿Qué les dijo el Señor? Muy sencillo y entendible. Al César denle lo que es del César, pero lo que es de Dios, a Dios. Así es sencillo. Entonces, separa. ¿Tú quieres ver la bendición en tu casa? Acuérdate que hablamos en algún momento y enseñamos que el dinero era representado antiguamente en Grecia antigua por un dios llamado Mamón. Y era el dios del dinero, el dios de la codicia, el dios de la avaricia. Y cuando Pablo habla que no amemos al dinero, está hablando ese amor al dinero. En griego se llama filarguria, una palabra hasta suena como fea. Y filiarguria quiere decir hacer del dinero un miembro más de la familia, y en algunos casos se convierte en el miembro más importante de la familia. Bien, estamos viendo una novela de la nieta no sé qué, oiga, capaces hasta de matar a la abuela por quedarse con el dinero. Eso se llama filarguria, amor al dinero por encima del amor a la familia, a los seres humanos y a las personas. Cuidado. Cuando el Señor nos dice a nosotros que abramos la mano y bendigamos la obra, está evitando que pongamos el corazón en el dinero. Y el secreto es 3 palabritas: la D, la A y la R. El dar, el dar, el dar. Y no dar solamente para el servicio de la iglesia, no.
aquel que necesita. Dale al que necesita. Hay mucha gente necesitada. Los pobres han existido toda la existencia de la humanidad. Los han existido siempre. Y el Señor Jesús lo dijo muy claro: a los pobres siempre los tendréis. Por eso, si alguien viene a decirte a ti que no es que vamos a implementar un sistema político que va a acabar con la pobreza, no existe. No existe ese sistema. No existe. A los pobres siempre los tendremos. Necesitamos es una sociedad donde enseñemos a las personas a ser productivas, donde se le den las facilidades para hacerlo y que pueda hacer construir su propio futuro. No esperar que el gobierno me va a dar. Eso es lo peor. Nos volvemos limosneros, pedigüeños, limosneros, el que vive de la limosna. No, hay que educar el pueblo para que sea un pueblo que trabaje, que luche, que aprenda cosas. El Señor quiere que sea así. Vamos a orar. Toma tu ofrenda en tu mano. Señor Dios de la gloria, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites hacer un trabajo, hacer una labor. Señor, aquel empresario que tiene su negocio, su empresa, que ha logrado construir una empresa y además comparte con otras personas la bendición del trabajo, un salario. Gracias, Señor, por el empresario. Gracias por ello, Dios. Permite que tengan la facilidad de poder seguir creciendo como empresarios para que puedan bendecir a otros. No podemos calificar a todos los empresarios como malos. No, habrán, sin lugar a dudas, personas con ambición en el corazón, pero hay muchos que quieren hacer las cosas bien. Señor, bendice los empresarios en Colombia, aquel que tiene su gran empresa o aquel que tiene su pequeña, mediana o pequeña empresa, Señor, su almacén, su distribuidora, su pequeña tienda. Señor, bendícelos con toda bendición, bendícelos, Padre, y que el corazón generoso esté en todos y cada uno de ellos. Bendícenos, Padre, bendícenos, Señor, bendice la obra de nuestras manos, bendice nuestra casa, bendice la mesa de amasar el pan, bendice, Señor, el alimento que tomamos todos los días y bendice, Dios Padre, nuestra salud. Guárdanos aún en medio de las epidemias, de cualquier pandemia, Señor, la enfermedad no nos tocará. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga, que tengan un domingo excelente. Disfruta el tiempo con los tuyos, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con la familia. Reúnanse, compartan un plato de sopa, una carne o lo que sea. Háganlo. Este es el día que hizo el Señor para la familia. Dios les bendiga, Dios les guarde absolutamente a todos. Y nos volvemos a ver el próximo martes, 8 de la mañana, en nuestro devocional diario. Dios les bendiga con toda bendición. Amén y amén.